Hola amigos del canal, amigos Darksiders, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente con otro capítulo, un capítulo en el cual, como ya habrán visto en la portada, vamos a hacer un análisis de los dos últimos capítulos de Alien Earth, el capítulo 3 y el capítulo 4. El último que bueno, la verdad, da bastante que hablar, ya habrán visto la reacción. Si no lo vieron, pueden verlo. Es el video anterior. Pueden verla aquí en el listado de videos. Y ahí van a poder ver esa pequeña reacción que hago. La verdad que a mí me resultó bastante graciosa. Pero bueno. Y si no, bueno, escuchan este podcast y después ven la reacción o viceversa. Calculo que a estas alturas ya habrán visto el capítulo en sí. Y como venía anunciando anteriormente, para realizar esta reseña, análisis de estos dos capítulos, contamos nuevamente con la participación de aquí del licenciado Héctor Weyland de se ríe del canal Synthetic Laughter, que se los recomiendo. Vayan a ver su canal, que está espectacular, la van a pasar muy bien. Yo me divierto mucho con sus videos, son muy buenos, muy creativos. Hola Héctor, ¿cómo te va? Buenas, Darío. Pues muy bien. Vamos a ver qué tal los acontecimientos vistos en la serie últimamente, ¿no? Sí, una serie que se está volviendo bastante particular, ¿no? En cuanto a lo que vendría a ser este universo de Alien. Siendo una precuela, hay muchas cosas para destacar en estos capítulos. Bueno, ya estamos prácticamente a mitad de temporada y muchas curiosidades y muchas cosas que llaman la atención y que no nos termina de cerrar siendo una precuela de la película del año 79, Alien, el octavo pasajero. Así que bueno, antes de continuar, quería comentarles que pueden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, darle me gusta, compartir, comentar para poder ayudar de esa manera al que el canal pueda seguir creciendo. También nos pueden escuchar en formato audio y los podcasts largos más que nada por la plataforma de iVoox. Que bueno, se agradece muchísimo a todos aquellos que están comentando. La verdad que está viniendo bastante bien por ese lado. Comentarios, el apoyo, bueno, está poco a poco y poquito a poquito vamos creciendo. Se agradece muchísimo. Así que bueno, Héctor, Ujú. antes de comenzar quería que me comentaras hasta ahora más o menos qué, sin detallar, que ya vamos a ir más o menos viendo los dos capítulos. Obviamente vamos a hacer un capítulo eh, corto, no queremos extender mucho esto, creo que no amerita tampoco que se extienda tanto, pero más o menos, ¿qué opinás? ¿Qué te parece? ¿Cómo viene encarado esto? A ver, la serie en algunos momentos, no sé, pienso que tiene algunos momentos que no están mal. Digamos que podría entrar dentro de lo que es un producto de Alien, pero luego el resto de la serie es un batiburrillo de conceptos, de ideas o de remixes de otras películas o de otras historias diferentes. Parece que estamos viendo una mezcla entre eh, Blade Runner, Ghost in the Shell, Avatar, mezclado con una serie de Disney Channel y con Peter Pan. Entonces, no sé, creo que, a ver, la idea de meter nuevas criaturas está bien. Es interesante ver qué hacen con ellas. Lo que pasa que todas estas criaturas y todo esto vuelven al alien, mmm, convierten al alien en alien, un ser que ya no interesa tanto o que se queda como uno más. Porque lo que hizo grande a la Bien, primera película es el misticismo y el misterio sobre la criatura y la criatura en sí. Todo el terror, eh, todo giraba alrededor de ella. Aquí ya no. eh, Aquí es un personaje que aparece de vez en cuando, que encima actúa de una forma que nunca se ha visto en ninguna de las demás películas o productos de Alien.
Y pues no sé, no me termina de convencer. Sigo diciendo que tiene algunos conceptos interesantes y que tiene algún personaje que me resulta interesante, pero parece que Sí. estoy viendo una especie de Blade Runner de marca blanca o no lo sé. Es una cosa que no me termina de convencer y como precuela de Alien tampoco. Tampoco. Sí, El sí. tema de las corporaciones en el planeta, en un futuro, y todo esto es interesante. Pero es que está puesto encima de la mesa, pero tampoco se desarrolla mucho. El, el, Por lo menos hasta ahora, el muchacho sí. de Prodigy, el CEO el chavalito con el libro de Peter Pan, Chevalier. sí, no me acordaba el nombre ahora mismo, no me gusta Ujú. nada. Es un tipo de personaje que me choca en un producto de Alien también. Por eso te digo que hay veces que Ujú. parece que no estoy viendo un producto de Alien. Hay otros momentos que sí. La dirección también es muy irregular. Los diálogos también algunas veces son quizás un poco densos y muy vacíos. O muy genéricos. Veremos a ver. Sí, sí. Y bueno, a mí me pasa lo mismo. El problema que yo estoy, no sé si es problema, bueno, es una apreciación de parte mía, pero el tema este de las referencias con Peter Pan es como que, de hecho, alguien me hizo un comentario en la reacción, como que es una, o sea, es un producto de Alien, es como un remake de Peter Pan, pero en el mundo de Alien. Sí. Peter Pan con un mod de Alien, ¿no? Como si fuese un juego de PC. Lleva una skin puesta de Alien, Peter Claro, Pan. No sé hasta qué sí, sí, punto fue sí. buena idea. O sea, yo puedo entender el tema de los niños perdidos, el transhumanismo, pero es que tampoco me infantiliza la serie. Creo que los actores lo hacen bastante bien, ¿no? Se comportan como niños, se lo hacen bien, Sí, 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 sí. Sí, lo pero hacen bien, sí. estás en una película de Alien, ¿no? Y estás viendo niños mayores constantemente, y encima haciendo trabajos o encargos demasiado avanzados para un niño, ¿no? A nivel de responsabilidad o de la muchacha pelirroja es un misterio, ¿eh? Sí, bueno, y justamente voy a comenzar más o menos tocando ese tema con el tema del capítulo 3 que bueno, no lo habíamos llegado a analizar, pues bueno, decidimos hacer dos capítulos en uno, y eso más o menos los que nos mostró en el capítulo 3. No sé si vos te enteraste, yo me enteré el día de hoy con un artículo que fue publicado el día de ayer en el portal de cbr.com, donde hacen una nota sobre una entrevista que le hicieron a Ridley Scott sobre los proyectos que él tiene. Y justamente habló sobre una tercera Gladiador Sí. y una nueva precuela de Alien. Aunque él no confirma exactamente que ya está trabajando en ella, pero sí dice que, bueno, está viendo ideas para hacer una. Tendríamos que ver si. Porque es que ahora mismo en el mundillo Alien hay un lío, hay un batiburrillo muy difícil de comprender. Porque esta serie, por ejemplo, ¿no? Eh, olvida a Prometheus, olvida a Alien Covenant, y se olvida a ambas. Y también por la cronología, vamos, es que esta película, o sea, esta serie, recordemos que está situada 2 años antes de la película original. Sí. Entonces, tal y como han mostrado en Alien y lo que hemos visto hasta ahora, el tema del líquido negro de Prometheus y todo eso queda eliminado, lo cual, el líquido negro también lo vimos en Alien Romulus. Entonces, esta serie también me estás cancelando Alien Romulus, que acaba de salir, y encima es el producto de Alien moderno que más gustó o que mejor funcionó. Creo que si ahora mismo Ridley Scott se pone a hacer una precuela de Alien, debería de ser secuela de Alien Covenant, ¿no? ¿O es una nueva precuela en base a esto? Porque no me lo creería, viniendo de Ridley Scott. Según es una precuela, porque bueno, ya tenemos confirmado ya en trabajo Romulus 2. Sí.
Sí, pero bueno, Lo que sí confirmó que sí ya se está trabajando en Gladiador 3. Eso sí, uf, lo confirmó. no sé. Pero bueno, yo no sé qué va a contar ahí, pero bueno, eso ya es tema de otro podcast. No, es que ya... Va a salir Sí. el hijo de Denzel Washington. ¿Eh? Resucité. O sea, no me extrañe, no me extrañaría. Es que quieren exprimir todo al máximo y acaban arruinando todo. yo tengo que decir que la segunda película de Gladiator la disfruté como lo que es. Una película de acción genérica Sí, de no, sí, sí, romanos y ya sí. está. Así la disfruté bastante. Claro, si te pones a compararla con la original, y además que es que media Sí, película es una recuela, ¿entiendes? Es volver a contar lo mismo, sí, sí. hasta que llega a cierto punto que ya empieza a hacer cosas nuevas, digamos, pero no lo sé, si hace Ridley una precuela de Alien, debería ser, vamos, ya estaba escrito, no sé cuántas vueltas habrá dado, pero sería David con la nave Covenant, con montones de colonos, con el material genético del alien y supuestamente los ingenieros llegando a aquella luna donde estuvieron, con aquella ciudad de piedra gigante, con aquellos ingenieros monjes, digamos, y allí se encontrarían a Walter, el androide bueno que se presentó en Covenant, más avanzado que David. Y supongo que le podrían extraer información o... Todo esto no es que me lo esté inventando yo, digamos, como fan o teoría, sino es que a Ridley, un periodista hace unos años, le sacó muchísima información que ya dijo Ridley, voy a parar de contar que te voy a contar la película entera. Pero supuestamente, pues los ingenieros con Walter iban a ir a buscar a David con la nave Covenant y todo ese material genético. Y lo que ocurriese después de esa película, supongo que nos llevaría a Cherón, al nivel 426, a la Derelict, la nave con los aliens, y ya la primera película. Lo que pasa es que si ahora estamos viendo esto, no entiendo cómo una precuela de Alien no la han enfocado siendo una precuela de Alien, que es contando justo, pues si eran 2 años antes, 2 años antes del incidente de la Nostromo. Bueno, incidente no, de lo que ocurrió en la Nostromo. Deberían de haberse centrado en Claro. eso. Yo lo pensaba el otro día, digo, una nave de exploración de Weyland-Yutani para terraformar mundos, que es lo que siempre nos contaron que se dedicaban a ello, ¿no? Y sobre todo desde Prometheus. Pues una nave se hubiese encontrado a Acheron, hubiesen bajado allí, hubiesen establecido una base de avanzadilla y explorando la Luna se acabaron encontrando a la criatura y a la nave abandonada y allí pusieron una baliza y se comunicaron con Weyland informando y a raíz de ahí arrancó Alien 1, ¿no? Eso sería la precuela Ujú. natural. Pero es que fíjate lo que estamos viendo. Estamos viendo cómo allí Peter Pan con el skin de Alien, como hemos estado comentando. Sí, sí. A mí me despertó un poquito la lamparita, me prendió un poco la lamparita, por así decirlo. Fue que alguien comentó de que no será que ellos están preparando el camino para un reboot total, o sea, una nueva Alien Octavo Pasajero y que cambien toda la mística Hombre, viendo, de la saga. viendo Alien Romulus, al final Alien Romulus es como coger todos los ingredientes que funcionaron, cocinarlos juntos y hacer algo parecido. Pero sí que es cierto que Alien Romulus ya cambia eventos de Alien 1 y de Aliens, o podría llevar a cambiar eventos de Aliens. Hay cosas que no terminan de encajar. De hecho, la presentación de la película de Alien Romulus, que a mí me parece espectacular, pero eso es un error. O sea, se encuentran al alien ahí envuelto en resina, en los escombros del Nostromo, todo junto. Eso no pudo ocurrir así. Ya vimos la explosión gigante que pegó la Nostromo. Ujú. Ripley salió con la Narcissus a más de 1000 de allí y al alien lo expulsó de la nave bastante más lejos. Y sí que es cierto que siempre Darío se dio a entender que Ripley quemaba con los propulsores a la criatura, ¿verdad? Sí,
Sí, sí, sí, sí. Que los efectos son como son, ¿no? Que se ve al hombre con el traje Sí. acercarse y bueno, parece agua, o bueno, pero se da a entender eso, ¿no? Que Ripley con los propulsores quema a la criatura y ya está, y fin. Eh, En fin, sí. pues por eso te digo, volvemos, que es que me he ido. Lo de un reinicio total, lo puedo ver, de alguna forma lo van a hacer y con Depredador también. Y ya hemos visto la película que viene en camino, la de Depredador Badlands, porque la de Sí. animación es una maravilla, Ujú, sí, sí. súper disfrutable. Pero eso es animación, eso va por otro lado, digamos. Yo creo Sí. que van a hacer un mega universo aquí de Alien, de Depredador, todo súper modernito, con gente jovencita haciendo el tonto. Vamos, coger una IP legendaria que vende mucho y hacer la serie que quieras. Lo que están haciendo con Star Wars en los últimos años, pues ahora le toca a Alien. Ahora le toca a Depredador, que ya han tenido, bueno, Depredador peor todavía, porque Alien, dentro de lo que cabe, hay películas mejores y peores, pero creo que las 4 originales se pueden disfrutar a su manera. Sobre todo la 3 y la 4, que son las que más controversia generan. Pero eh, de aquí a unos años vamos a decir, oh, es que Disney también se ha cargado Alien, también se ha cargado Depredador. Algo he leído yo por ahí ahora de que Universal planea una serie de Jurassic World de animación real. Digo, bueno, estaba y se murió. Después de lo que acaban de hacer, lo que me faltaba. Se lo van a cargar todo. Y es que fíjate Star Wars, Darío. Si es que muchas veces se ha convertido en un meme. Sí, lamentablemente. Yo, la La, verdad que da tanta pena a mí. no sé a quién le decía yo. Se podía haber hecho cosas tan buenas, tan... Tú fíjate, Darío, independientemente de a quién le gusten o no, pero cuando salió la amenaza fantasma en el 99 y el ataque de los clones, etcétera, es que había sitios donde faltaba, o sea, no podías comprar entradas en un mes. Eso era Star Wars. Así que bueno, vamos a adentrarnos entonces en el tercer capítulo, que bueno, como comenté, lo vamos a hacer lo más breve posible, no queremos extendernos. Y bueno, ya ahí, ya al comienzo del capítulo, bueno, primero vemos a todo el equipo, bueno, al equipo, ¿cómo se llama este de cabello, el de cabello blanco? Kirsch. Está Kirsch, bueno, investigando ahí a los especímenes en unos tubos, que esto, que aquello. Bueno, y está este personaje que da ahí como un poco de incógnita de Nibs, esta chica interpretada por Lily Newmark, que a mí me recuerda muchísimo a la actriz, al personaje este de Pretty in Pink. No sé si recordás la película de los 80, pero bueno, no importa. Es ¿No? muy parecida a la actriz de aquella época, bueno, me recordó así. Tampoco que es igual, pero bueno. Está como un poquito tocadita, ¿no? Sí, sí. Está ahí como Sí que que algo nos... se parecen, es cierto, sí. Me Sí, recuerda sí. también, sí. Está un poquito ida de la cabeza en la vertiente psicosis, ¿no? O algo así. Sí, yo no sé si eso es a causa de este proceso de traslación de su conciencia al sintético, que tampoco me dejó muy claro estos capítulos si realmente son sintéticos per se o son otra cosa. Son como una especie de cyborgs o algo así. Bueno, pero eso ya, bueno, ya lo vamos a comentar luego. ¿Qué pasa? Que bueno, vimos en el capítulo anterior que el alien se llevó al hermano de Wendy y ella va a buscarlo, ¿no? Entonces lo encuentra dentro de un compartimento estos que se usan para transportar en los barcos Sí, un que guardan contenedor de estos cosas. grandes. Un container. Adentro del Sí. container atrapado, ¿no? Bueno, y vemos que los llega a encontrar y está así como atrapado, bueno, con toda la baba esta del alien atrapado contra la pared. Y de repente lo vemos al alien que aparece por la parte trasera y no la ataca directamente. ¿No te resulta un poco extraño esa que no que no... Porque el alien es como que no te avisa, no se hace ver, Hombre, el alien a se Wendy, sube arriba del techo. el alien a Wendy no lo ve, no la ve como una humana. Claro, pero estando el hermano allí, aunque lo Sí, tiene... Por eso es
es como que no tiene sentido. No, pero es que tampoco tiene sentido que el alien se lleve al hermano allí y lo deje allí sujeto. ¿Por qué lo tiene allí? Claro. ¿Qué viene el alien? ¿De vez en cuando y llama a la familia del muchacho pidiéndole sobornos y le tiene ahí secuestrado? Es que no le termina de entender. Ay, Dios mío. Que le clava la espada esa que tiene, Sí. cae el ácido y bueno, es como que no les hace nada tan bueno, es como que tampoco le cae muy encima, pero luego se genera toda esta pelea que a mí esto no me gustó nada. Yo, bueno, en el capítulo anterior hablábamos sobre que se notaba mucho el tema del traje. Sí. Y aquí se nota muchísimo, pero alevoso. Sí. Porque cuando están peleando. es que el problema no es que se note, porque se tiene que notar que es un traje. El problema es tanto en la dirección de escenas de acción como cuando me sacas en ciertos tipos de planos, con cierto tipo de iluminación, me sacas la cabeza del alien y o sea, parece que estás poniendo en detalle para que te des cuenta de que es un muñeco de plástico, digamos. Ninguna película de Alien anterior lo hacía tan mal. O sea, no, es que lo hacían bien. Aquí cada vez que aparece la criatura te das cuenta de que es un monigote. Y me saca. Porque es que el alien debería ser el centro de esta serie, ¿no? Si cuando aparece el alien no parece un alien y parece de plástico... y aquí, como lo hemos visto más, pues se nota más lo que comentamos, ¿no? Lo que decías del anterior vídeo. Sí. Y otra cosa que a mí me sacó también fue el tema de que el alien está como muy nerfeado. Los tiran de la segunda boca, lo arrastra hacia el elevador y encima, bueno, lo atraviesa al hermano con la cola y sigue vivo como si nada ahí. Bueno, no es que está vivito y coleando, pero, o sea, con esa estocada de la cola del alien te morís. La verdad Más que siendo un humano. es un desastre toda esta escena y cómo tratan a la criatura, lo que ocurre con Wendy. Wendy lo arrastra hacia el elevador se cierra. Bueno, el hermano intenta abrir allí y claro, como no se abre, quita la tapa del interruptor y pela los cables con los dientes. No, terrible. Bueno, y finalmente se abre el compartimento y vemos ahí a Wendy que está como herida, ¿no? Le vemos que le cae toda este líquido de los sintéticos por la cara y el alien sin cabeza tirado en el suelo. Ahí yo dije, no puede ser esto. Sí. Wendy se ha cargado a un alien cuerpo a cuerpo con un cuchillo. Y con todo el ácido allí, y encima digo yo, bueno, en la reacción lo digo, pero ¿no se supone que la espada es de metal? ¿Cómo es que no se derritió? Porque no está derretida la espada. No. Está como si le hubiese caído un poco y hubiese perdido un poquito la hoja, pero no mucho. Sigue siendo un objeto punzante grande, digamos. Que no tiene sentido, Darío, que me contaron y me mostraron que el cuerpo de Wendy, este sintético, digamos, tiene ciertas virtudes con respecto a un cuerpo humano, ¿no? Tiene algo más de fuerza, tiene más velocidad, más explosividad. Pero recordemos que la mente que está controlando este cuerpo es una niña pequeña. Exactamente. ¿Tú crees que una niña pequeña, aunque note que es más fuerte, más ágil, tiene experiencia en combate para enfrentarse a un alien? Sí, que es que ni entrenamiento tuvo y tampoco nos mostraron, perdón, ahora te dejo, tampoco nos mostraron, o sea, por lo menos si nos hubiesen mostrado, no sé, aunque sea unos segundos de ella entrenando, teniendo una capacitación allí, bueno, ya sabes, bueno, tuvo un entrenamiento. Entrenando con la espada, que se convirtiese en una gran espadachina. Y dices, es que es muy hábil con la espada, ha podido, yo qué sé, para justificar algo esto. Es que claro, es como la niña pequeña de, uy, mira lo que ha pasado. Que sin embargo, cuando vemos las escenas siguientes, que vemos a Morrow que se encuentra con este chavalito, el hindú, Sí. allí sí se destaca de que es un niño y cómo juega un poco Morrow con eso, ¿no? Para convencerlo.
de que le Sí, los consiga, chantajea mucho lo emocionalmente, claro. chantajea, lo manipula, que incluso luego en el capítulo siguiente también lo volvemos a ver. Sí. Ese, Yo creo que es el es personaje que como, más me gusta hasta ahora. sí, a mí me da mucha curiosidad saber bien, bueno, evidentemente él sí es un cyborg, o sea, mitad humano, mitad Sí, eh, un humano mejorado. con piezas sintéticas o cibernéticas, no sé, pero sintéticas, que Sí, bueno, eso también luego es que lo vemos, como no se especifica mucho tampoco. porque él va ahí para sacar información de la base de datos, se conecta a los cables, que pareciera que se conecta a una tira LED. Se parece a una discoteca los cables. Sí, sí, sí. Yo recuerdo cuando hice la reacción de decir, bueno, ¿qué pasa? Ojo con los huevos, porque están los huevos ahí, están, bueno, donde se habían quedado en el segundo capítulo, estaban todos los huevos, y bueno, yo dije acá, como los facehugger reaccionan a la presencia de un ser humano, un ser orgánico, Sí, salen. Entonces no salían, y yo digo, ¿qué onda acá? ¿Qué pasa? Bueno, y qué bueno. Luego vamos a ver que se llevan en una camilla al Aliens por un lado y al hermano que está vivo, no sé cómo, que está vivo, se lo llevan en camilla ahí para, bueno, para curarlo teóricamente, que luego, bueno, lo vemos eso. Y es una cosa muy extraña ahí porque le acaban sacando un pulmón. Le sacan un sí. pulmón que todavía lo mantienen como vivo al pulmón. Eso no sé Sí, cómo mierda harán. Y bueno, y a Wendy, que estaba mal herida, la tratan de reparar en esa cama, que se ve como es que ella hace un chiste en una de esas que tiene en su habitación que dice, con esta recargo mi batería, algo así, dice. sí, sí, sí. Bueno, y se acaba reparando, o sea, se vuelve a la normalidad. Ahí, bueno. Y como es vemos al ojo pulpo allí también, bueno, que está en esta especie de contenedores, el huevo, ¿no? Que lo tienen ahí, Sí, porque ya le llama la atención, bueno, más que nada a Cavalier, está con el pijama, que yo siempre digo que está con el pijama, en el próximo capítulo está con otro pijama, se lo cambia por lo menos. Y bueno, y hace que Kirsch investigue huevo. sobre el huevo, ¿no? Que parece mucho más grande de lo que veíamos en las otras películas. Muy grande, muy oscuro, muy fino por arriba. Sí, sí, sí. Lo veo algo diferente. No debería ser un problema eso tampoco. Ujú. Que al final cada película ha tenido sus propios huevos realmente. Sí que es cierto que da la sensación, Darío, que vuelvo a lo que he comentado antes, y es que ver a gente, a personas, a una corporación en este caso, y sus científicos, etcétera, jugando con los huevos de Alien. Digo jugando porque lo ponemos allí, nos lo llevamos allí, hacemos lo que queremos con ello. Antes de la película de Alien, choca mucho, Sí. porque le quita peligrosidad a la especie. Porque que lo veamos en Alien 4, que ya es en un futuro muy futuro, Mm. en una nave militar, con todo súper controlado y al final lo acaban perdiendo todo también. Pero ahí ya hemos vivido 3 películas antes. Nos hemos ido al futuro, tiene un armamento muy, muy avanzado, todo lo demás está lleno de militares, te lo puedes creer, como un laboratorio de alta seguridad donde manipulan. Sí. Pero aquí ves, como dices, al muchacho este de Peter Pan y a Roy Batty, que es otro personaje que me gusta también, pero creo que lo están desaprovechando. Les llamo Roy Batty porque es que es igual. Y ya lo dijiste la otra vez también. Y también habías mencionado en el análisis que hicimos del uno y el 2 de que como que la tecnología es demasiado moderna para lo que es, para una precuela de la... Sí, muchas cosas sí, porque
Fíjate que con Prometeo se criticó mucho lo de los holográficos, las pantallas y todo aquello. Porque siendo una precuela de Alien no tenía sentido, ¿no? Porque luego vimos cómo era la tecnología o las pantallas en el Nostromo. Aquí más que lo que es el diseño de producción en general, creo que no está nada mal. Pero sí que es cierto que la tecnología, como bien dices, es como en un futuro de otro universo, de otra saga o algo así. Porque sí que es cierto que en Alien o en el mundo de Alien, sí, viajamos por el espacio, tenemos tecnologías que ni soñamos a día de hoy, pero se presenta como un mundo antiguo, ¿no, Darío? Es como un mundo viejo, un mundo oxidado. Hay tecnología, pero hemos avanzado en la carrera espacial y en todo, porque de hecho viajamos, vamos a otros sistemas solares. Pero el mundo que se presenta es normal. No se tiene la tecnología que se tiene aquí. Esto parece más casi Avatar algunas veces. No sé si me explico. ¿Y vos te acordás que en una época se especulaba mucho sobre que Alien pertenecía al mismo universo de Blade Runner? ¿Sí te acordás? Se hablaba Sí, sí, sí. mucho de eso, incluso había detalles que daban a confirmar un Claro, poco esa es que teoría. claro, es que esos detalles eran autorreferencias. Ujú. Sí, bueno, que él lo suele Sin hacer, ¿viste? más. Bueno, Ridley Scott, ¿no? Sí, sí. Claro, era al final dos películas de ciencia ficción que, bueno, pues está bien que estén hermanadas, porque al final son del mismo, ¿no? Pero no termina de cuadrar, ¿no? Y además, Blade Runner habla de otra cosa diferente. Realmente, ahí sí que hay un tema más profundo real y se desarrolla entre diferentes tipos de personajes, traumas y reflexiones. Aquí es que con los niños y con las frases de filosofía genéricas que nos ponen, no me termina a mí de... No consigo empatizar con la mayoría de los Así, y personajes o esa con es otra ninguno. cosa que me saca a mí, que quieran meter esa filosofía, que encima, filosofía barata, o sea, no quiero sonar mal, pero Claro, eh, claro, o sea, con teniendo como referencia un filosofía, producto para niños, bueno, hablando del cuento, ¿no? Y todo eso, no es sé. filosofía de paisaje con una reflexión en Instagram, en una publicación de Ja, Instagram, pues algo sí, así, ese tipo de... sí, y bueno, justamente en las escenas siguientes, ¿no? Vamos a ver a Morro que manipula, como dijimos, se aprovecha de esa niñez, de esa inmadurez de este personaje, bueno, yo le voy a decir el hindú, no me acuerdo cómo se llama, a ver si lo puedo chequear por acá. Apu, ¿Eh? Apu, Apu. Ah, vos se decís. llama Apu. A ver, espera que voy a chequear acá a mis fuentes que tengo. Creo que es No, Saitli. No, Saitli sí. se me olvidan los Es nombres. que sí, bueno, los más No me suele principales se lo pasar, tiene ¿eh? presente, pero bueno. Bueno, cuestión es Uf, que yo no me queda muy claro cómo se comunican, que yo hice el chiste de que, bueno, se comunican vía Wi-Fi, porque él le hace como una llamada y le entra en el sonido por la mente, ¿no? Que le hablan, uno está en un lugar, bueno, él está en la base esta, el otro está en la ciudad. Primero habla con Yutani, que la vemos que le dice que, bueno, que tiene que recuperar, sí, ¿no? Todo esto de lo de la nave, sí o sí, bueno, obviamente hablando, ¿no? De los especímenes y todo esto. Y él, bueno, aquí es donde lo trata de manipular, que más o menos medio como que lo consigue, pero no, bueno, lo mete en duda para recuperar, ¿no? Para que lo ayude, incluso ya lo había hecho un poquito antes, cuando lo había visto donde los huevos, que le dijo de amigo, que todos necesitan un amigo. Ahí ya más o menos claro. le entró por ese lado. Le va poniendo trampas emocionales para que el muchacho se vaya chocando con ellas y al final pues haga lo que quiera con él. Bueno, no está mal, es muy cliché, como es muy básico, pero que es cierto que este hombre le contrató la abuela Yutani y ahora sigue trabajando para la nieta Yutani, ¿eh? Claro, claro, El claro. contrato más longevo. Y vamos a ver a la otra sintética ahí, a Curly, creo que se llama.
que, digamos, no le agrada mucho que Wendy sea como la preferida, entre comillas, que de hecho Cavalier le dice que, bueno, que es la primera, que por eso más o menos tienen... Que en realidad vemos como que ella en realidad sí es un poquito especial, ¿no? Que tiene algo diferente que, bueno, no nos terminan de contar, pero yo creo que en algún momento van a destacar que... O sea, ya lo vemos, el tema de la comunicación, esta. De Uf, eso lo vamos a hablar ahora ya cuando uf. hablemos del cuarto capítulo. Y bueno, y algo nos muestra ahí que yo creo que algo con esta chica va a pasar. Algo va a pasar. Y al Sí, igual que claro, la desde otra, luego. que la coloradita, la Sí, chavista, la Nibs. esta muchacha, cuando miraba al ojo pulpo, lo miraba con mucho interés. ¿Eh? No sea cosa la que la acabe dominando a No sé, ella. me dio esa sensación. Es que se queda como fascinada mirando hacia las cosas. Y veremos a ver. Veremos a ver, porque después de, bueno, ahora lo hablaremos, ¿no? Después de haber visto lo de la abeja. Ujú. Y que cada vez que veo a esta criatura, no sé por qué me acuerdo de la cosa, sé que no tiene que, no es igual, no es el mismo concepto, pero me recuerda en algo. Porque al final se puede casi camuflar del todo, salvo que un ojo se quedase un poco más. Sí, sí. Y bueno, sí, comentabas de la otra muchacha que crees que va a pasar algo con ella, ¿no? Mm, También aparte de... sí, yo creo que sí. Creo que algo puede llegar a pasar ahí. Bueno, cuestión que ya ahora en las escenas finales, para ir finalizando, vemos que Wendy como que reacciona, ¿no? Se levanta de esa cama donde se recupera, porque es como que atraída, ¿no? Como que ese sonido nuevamente la está como llamando, comillas, y se dirige hacia donde está el Kirsch, con el otro muchacho inspeccionando el huevo, ¿no? Que ahí ya van a hacer una prueba. Yo creo que es la primera vez, ¿no? Que vemos que cortan, que abren un huevo. Sí, no, no se había hecho así nunca, no se había mostrado. Nunca lo habíamos visto. De hecho, yo dije, bueno, va a salir, en la reacción que hice, dije, bueno, va a salpicar ácido o algo acá, pero no. No, no salpica. Y al mismo tiempo nos va mostrando la escena esta que le sacan el pulmón al hermano, lo ponen en un recipiente que aún parece... Es estas cosas que hacen en las películas de ciencia ficción, que pareciera que el pulmón sigue como respirando. Y yo digo, pero ¿cómo si? ¿Para qué? Sí. Claro, lo que pasa es que es una manera de decirnos que todavía está como activo, ¿no? Como que está... Sí, sí, claro que sí. Pues sí que es verdad, sí. Ay, Dios. Parece que le van a salir ojos y te va a hablar el pulmón, ¿verdad? Sí, y viene la escena esta que yo... Esto que... Para mí esto fue una fumata, o sea, no, no quiero quedar mal, pero bueno, la parte que saca el embrión del facehugger, ¿no? Porque al abrir el huevo Kirsch, Sí, sí. saca al facehugger lo logran dominar, que siempre es Joder. Es que escurridizo. esto lo tenemos que comentar. Eh, Es porque es que esto es otra de estas cosas que. Porque, a ver, sí. Cuando en Aliens, en la segunda película, está hablando Ripley con Bishop y están allí los marines, ¿no? A Bishop ya, que es el que más estudia el facehugger, le queda claro, creo, que implanta un embrión. sí, Ash también descubrió que lo mantiene a la víctima con oxígeno, ¿no? Le sí, que lo transmite mantiene, sí, oxígeno lo mantiene también. oxigenado, sí. Vale. Pero el embrión, cuando ahí te dicen que te implantan un embrión, es un renacuajo de una charca con cabeza de alguien y bastante grande además. Y Sí, lo que lo puedes coger meten con en unas pinzas. un vaso o en un tubo de ensayo, no sé, algo así. Bueno, Claro, cuestión pero esta. ahora yo te digo una cosa, Darío. Eh, Alien Romulus, ¿no? ¿Viste en Alien Romulus de dónde sacaban material genético de los aliens? Del líquido que llevaban dentro los facehuggers. Claro, sí, Porque sí, ahí se estableció que los facehuggers transmitían, bueno, y antes, no solo en ese ya lo Romulus, habíamos visto. eh, se reproducían o digamos que plantaban al alien a través de una variante natural del líquido negro, Ujú. de lo mostrado en Prometheus, Covenant y todo lo demás. Lo cual esto me indica que si me pones un embrión, estamos olvidando también Romulus, Covenant y Prometheus. Porque el embrión no es líquido negro.
Sí, no, igualmente ya habían confirmado que Covenant y Prometheus quedaba totalmente fuera de No, esto. si cronológicamente están fuera ya por esta serie, pero claro, el Romulus, ¿qué? Es que por eso, es que me choca por eso. Sí, bueno, a mí yo dije esto es cualquier cosa. Incluso cuando lo arrojan adentro del recipiente donde está el pulmón y va nadando como si fuese un pececito, ¿viste? Sí, Buscando a es Nemo. como una pecera. Ay, Dios. Y entra en A el ver, que se pulmón. sí, que pueda entrar en un pulmón y pueda establecerse allí y empezar a crecer, pues bueno, no creo que sea una mala idea, ¿no? O sí, ¿te lo parece? Tampoco sí. Bueno, qué sé yo. A mí me chocó de primera. De primera. Yo no lo volví a ver el capítulo, bueno, para obviamente repasarlo para el podcast, En para la ahora, vida, pero... en la vida real, hace muchos años, Darío, a un hombre le entraron esporas de no sé qué árbol era. No sé si era una conífera, un pino o qué era, Ah, y le mira, no empezó a sabía. crecer dentro del pulmón. Ah. Claro, bueno, sí, pero Cuidado, está qué dentro cosa, del ¿eh? organismo. Claro, porque dentro del organismo sí te puede entrar lo que sea, sí, las esporas y todo eso, bueno, sí, pero no Pero sé. claro, Bueno, pero es que ciencia crezca una ficción. planta, por eso te Encima, digo que, bueno, el pulmón todo a mí eso no entubado, me... todo con mangueras allí, que de hecho lo puse la foto de la portada. Ahí vi a Wendy mirando el pulmón. Porque Wendy llegó ahí, vio todo esto y sintiendo todo ese sonido y se desmaya, ¿no? O sea, un sintético que se desmaye, bueno, se desploma, no sé qué, si será por la saturación del momento, qué sé yo, pero bueno. Y Claro, es acaba que ahí. la línea entre si el cuerpo es un sintético de Weyland, tendrá que tener las virtudes de un sintético de Weyland, pero porque hay veces que le ocurren cosas que solo nos ocurren a los humanos. Por eso te digo que a mí muchas veces me da la duda de que sea algo más. Y no lo estén contando de momento. ¿Tú no crees que, o sea, no es una ejecución torpe, sino que están guardando algo? Yo creo que sí. Creo que sí. Y si no llegan a decir nada es porque ya, bueno, es cualquier cosa. Puede ser. Y bueno, nos adentramos en el cuarto capítulo, donde tenemos nuevamente al comienzo del episodio. Está buena esta introducción que hace cada capítulo, ¿no? Que va mostrando un poquito los flashes del anterior, ¿no? Sí, es lo más alien de la serie, de hecho. Ajá, sí. Que aparezcan las letras poco a poco y te ponen un plano cercano y te meten como flashes de otros planos. Bueno, este capítulo abusa mucho de Y eso. para mí, este Realmente. capítulo, hasta ahora, que van 4 nada más, es el más fumata de lo que he visto hasta ahora. Sí. A mí es el que menos me gusta también. Porque yo acá ya dije, sí, bueno, acá ya se fueron al carajo, pero bueno. Y vamos a ver aquí que descubren, bueno, se enteran de que Wendy tiene como una cierta comunicación. Ay, Dios mío, me estoy acordando y... Que tiene como una... con el alien, incluso con el embrión, ¿no? Y con el facehugger también, porque bueno, cuando estaba saliendo así, cuando lo estaban quitando, también, bueno, como que sentía eso. Y no quiero adelantarme mucho, pero sí lo voy a hacer en esta ocasión, que ella logra reproducir el sonido. O sea, es como, ¿viste como C-3PO que dice, bueno, hablo no sé cuántos idiomas Sí. en Star Wars? Buen- Wendy, androide de protocolo. Bueno, y es como que me resultó muy, muy chocante el tema de ella reproduciendo el sonido y luego ya casi, o sea, nos dan a entender que como que logra comunicarse, ¿no? Con el alien. Pero bueno, eso sucede un poco más adelante. Bueno, acá Cavalier yo digo Cavalier y es Cavalier, me confundo, pero bueno, aquí Cavalier se interesa muchísimo en ella, ¿no? Bueno, y que Claro. trate de ver cómo puede hacer, cómo logra reproducir, o sea,
replicar ese sonido, que de hecho lo hace. Tiene al hermano allí, que el hermano lo viene vivito y coleando. Él sí viene lo más bien, sin un pulmón, con un pulmón nuevo. De hecho nos muestran la cicatriz, que ha de tener un pulmón, eh, como es de estos, que incluso esto, bueno, ya tenemos hasta corazones, ¿no? Artificiales hoy en día. Sí, no, claro, aquí será un pulmón cultivado, Claro. seguramente, claro. Mm. Y bueno, y ahí es donde logra producir el sonido, que me causa mucha gracia la cara que pone. Y obviamente allí Kevalier, que está con un pijama del día martes, que parece un tapete recién sacado del suelo, la tela. Es que algunas veces parece como, no sé, como si Paul McCartney le hubiese pillado en su casa, recién levantado, pero así está. Tiene un aspecto muy particular. Y bueno, y ahí es donde Kevalier, digamos que acaba convenciéndose de que no le van a regresar a Yutani todas estas especies. O sea, esto pertenece acá, es mi mundo. Y que ahí fue donde hice el chiste en la reacción sobre el Capitán Garfio de Alien, porque es como que acá, este es mi mundo. Yo, y ahí, digamos que tomé conciencia de que esto pareciera que fuera una remake de Peter Pan, pero en el mundo de Alien. Con toda esta reacción que tiene, obviamente haciendo las referencias y yendo con la referencia a No Peter se Pan. dio cuenta, no se ha dado cuenta Disney que el último producto de Peter Pan que sacaron fue la hecatombe. ¿Llegaste a ver esa película? La de hace 2 o 3 años. Porque yo me las he visto todas, a mí me gusta mucho todo lo que es Peter Pan. Y hubo una que estuvo Uf, muy buena, que se iba totalmente del cuento, pero bueno, y después sí hubo otra, que es donde no, trabaja... la versión moderna de Peter Pan de Disney actual. Que Wendy es la hija de Paul Anderson y de, ¿cómo se llama Ah, la sí, actriz de de la Mila, Resident sí, Evil? sí La la del vi, quinto sí, sí, elemento, la recuerdo, Mila, sí, sí, sí. sí. Sí, 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 sí. Esa Ah, chavalita es la sí. que hacía de Wendy. Fue un desastre esa película, aparte del concepto en sí, bueno, toda la historia fue... Claro, es la peor de todas. Sí, sí, un desastre. Sí, 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 me acuerdo. Pues ahora lo han vuelto a intentar. Ujú. Y La comunicación con el alien, ¿ves algún sentido? yo no sé qué se quieren... A quitarle, a quitarle más misterio, a Ujú. quitarle todo el terror que tenía la criatura. Yo no sé qué se quieren inventar y seguramente lo vamos a ver esta temporada, o no, pero lo más probable, ¿qué se quieren inventar con eso? ¿Tú no crees que esta gente, Darío, esta gente que está detrás de esta serie, se han visto las películas, las de antes, las antiguas, unas cuantas veces, se han dicho, mira, esto salía de aquí, esto de aquí, y lo mezclamos y podemos inventarnos esto? En Alien 4, tú sabías que Ripley 8, el clon que vemos en la película, Sí. siente, escucha o sabe dónde están los aliens. E incluso no, o sea, ella no tiene ningún temor porque no le atacan. ¿Pero por qué? Porque se cuenta que al final se sacó una muestra de sangre, que imposible, pero bueno, se sacó una muestra de sangre de Irina Fury 161 en Alien 3 y con ese material Ujú. genético de Ripley con una reina alien se clona y se vuelve a traer a Ripley con la reina alien, pero claro, en esa clonación ambos códigos, digamos, es ciencia ficción, se han cruzado un poco, ¿no? Entonces por eso luego la reina Sí. alien tiene algo de humana y por eso acaba dando a luz como los humanos o como los mamíferos y Ripley Ajá. tiene esa peligrosidad, ese instinto, esa fuerza, no es la Ripley normal, es una versión, eh, pues eso, overpower, Claro, ¿no? pero tiene mucho más sentido que Pero claro, esta, ahí tiene, que lo que aunque viene. puede ser un concepto que digas, pero bueno, ¿y esto? Bueno, en su día chocó un poco, pero bueno, es un clon. Venga, vale, lo compramos porque está medianamente justificado. Pero aquí dime Sí. la Wendy, que ¿esto para qué? O sea, no solo estamos, o sea, vamos a ver.
parémonos a pensar. Nos están contando que antes de Alien, el octavo pasajero, una compañía que no era Weyland Yutani tenía a un androide que se comunicaba con los aliens. ¿Pero qué estamos Mm, hablando? sí, sí, sí. Sí, sí, no, no tiene sentido, no tiene sentido. Bueno, voy a continuar así vamos recortando. Vamos a ver que Morrow se comunica nuevamente, ¿no? Con este personaje, con este niño, bueno, cuerpo de un adolescente adulto, con el hindú que le vuelve a decir de que lo tiene que ayudar a conseguir el huevo, o por lo menos alguna manera de alguien que pueda aportar lo que él necesita, ¿no? Que ahí nos dan a entender de que, bueno, aunque sea tomar a una Una persona. persona o algún, claro, porque a él lo que le interesa es el xenomorfo, obviamente, ¿no? Claro. Eh, y bueno, entonces él como que no, como que, bueno, como que recapacita y dice que no, que no, que no puede traicionar a los amigos. Y más adelante vuelve a comunicarse con él y le hace una amenaza con la madre. Dice, está tu madre aquí. O sea, esa parte me resultó estupidísima. Que le dice, no, porque está tu madre aquí, porque tu hermano, no sé qué, esa amenaza de le voy a hacer daño a tu familia si no colaboras conmigo. Ya no sé si vos querés comentar. Que antes, antes de que sucediera eso, Kirsch tiene una conversación con él, ¿no? Y yo no sé si ves alguna referencia con el tema de los tres monos, ¿no? Que yo le digo el sordo, el ciego y el mudo. No sé si lográs captar alguna referencia y relacionarlo con algo, eso, que a mí me está llamando la atención porque ya lo vimos anteriormente. Pues la verdad es que ¿Aló? ahora mismo, hasta ahora no, ¿eh? ¿Tú sí has captado alguna referencia a lo del tema del No, es mono? que me llama la atención que incluso lo recalca y no dice, no dice nada, pero le dice sobre que bueno, que tiene es como una escultura, es como un mural pequeño, ¿no? Sí, Que están los tres monos. Entonces yo, al ver que está uno tiene los ojos tapados, el otro tiene los oídos los tapados y el oídos. otro tiene la boca tapada, lo relacioné directamente con esto del sordo, el ciego y el mudo, ¿no? Bueno, sí, claro, claro. El método de comunicación entre estos dos, ¿cuál es? Sí, por eso yo hacía la broma del wifi, porque ¿cómo se comunican? ¿Qué es? ¿Qué tienen? ¿Un dispositivo como el que tenía Solid Snake en el oído? ¿O se comunican como se comunicaban Y Kylo Ren y Rey en la trilogía de secuelas horribles de Star Wars, que podían hablar en cualquier momento, en cualquier lugar sí, y ya está? y sí, y aparte, una de las cosas que mencionaba era que cómo no se dan cuenta los otros, o sea, los de la compañía, que está hablando con una persona del exterior, porque si los tienen totalmente controlados, si son sintéticos y hasta los graban en todo momento y demás. Que después nos damos cuenta de que sí los estuvieron escuchando. Claro, al menos Roy Batty, ¿no? Sí. Y bueno, y aquí vamos ¿Y a qué, ver. qué, Sí. y claro, ya, o sea, podemos entender que Prodigy está interesada en en que se manipulen a este muchacho, ¿no? Porque si lo están escuchando y no están haciendo nada, Sí. o lo está escuchando este personaje por su cuenta a espaldas de Prodigy. No, es que después ya nos confirman que. Ah, vos decís que Kirsch lo sé, que se haya. Bueno, porque nos muestran a él, ¿no? Que lo mira así como que sabe, se da cuenta de que Sí, está sí. hablando con el otro. No lo había pensado eso, ¿eh? Claro, es que a lo mejor él también trabaja un poco por su cuenta, porque Ujú. me parece el único competente en la empresa. Y de hecho, él es el que está haciendo todas las investigaciones. Sí, sí, claro. Y allí justamente es donde hace este experimento, entre comillas, con la oveja. Y aquí viene la escena esta, ¿no? Donde tenemos el ojo pulpo, que lo liberan, ahí donde tienen encerrada la oveja, y vemos cómo le entra en el ojo y lo controla. A mí me dio un poquito de impresión en un momento dado cuando la oveja medio como que pareciera que se para. Me pareció bastante demoníaco eso. Algunas veces genera ciertos momentos tétricos lo del tema de la oveja. A mí me recordaba un poco la película de las ovejas asesinas,
Porque habiendo visto esa película tantas veces, yo lo estaba viendo y digo, joder, no me puedo tomar tan en serio la escena. A ver, no está mala escena como escena de científicos chiflados viendo. Ujú. Está bastante bien recreada la abeja y todo lo demás. Luego, pues ver a la oveja, ver a una oveja teniendo tanta inteligencia, porque tú la ves y parece un perro de una raza inteligente o un felino mirándote, no parece una oveja. Aparte, a mí me da la Eso sí está bien sensación, conseguido. Eso está bastante bien sí, conseguido. sí, sí, me da la sensación como que está inspeccionando la situación, ¿no? Como que está evaluando todo. Los evalúa a ellos, mira el lugar. Sí, 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 sí. Y bueno, Claro, vemos. por eso digo que ver a una abeja con un comportamiento tan inteligente sí que es un logro. Ahí, venga, vamos a dar un punto positivo. Ajá. Sí, 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 tal cual. Y bueno, aquí viene la escena esta que a mí me hizo reír muchísimo, que aparece el personaje de Nibs, allí bueno, hablando con estos otros dos científicos, que más o menos allí están, bueno, comentando, ¿no? De que, bueno, esto no sea cosa que por ahí genera algún inconveniente, lo que sea, bueno. Y aparece la Nibs esta diciendo que está embarazada, el sintético. Ay, yo me morí de la risa en esa parte. Hablando de esto, vuelvo otra vez a reflexionar sobre el tema del canon y tal. Si quieres, ahora después lo comentamos, cuando termines de comentar lo que estás diciendo sobre este personaje. No, porque parece que tiene errores. No sabemos si como hemos dicho antes, si los Ujú. trae ella de fábrica o es eh, el traslado de su conciencia hacia ese avatar, ¿no? Digamos. Y que puede ser alguna consecuencia o alguna secuela, no sé, más consecuencia por ahí que secuela del traslado de conciencia, que no se haya hecho de manera correcta, que Porque, alguna. claro, ¿qué edad base tenía la muchacha? ¿Lo recuerdas más o menos qué edad Ay, tendría? no, creo que era 10 años, me parece, 10 algo o 12 así. años O 12 aproximadamente. años, algo así, sí, entre esa edad. Que digo, a ver si van a ser tan oscuros y van a decir que es que al cuerpo original de la cría lo habían violado y estaba embarazada o algo así, si ella era adolescente. Por Y eso, sí, aquí sí, sí. ahora tiene algún tipo de sensación, tipo como cuando a un amputado le cortan una mano que luego la sigue sintiendo y le duele. Y no lo sé, yo qué sé, intento sacar alguna explicación, que luego no tendrá nada que Sí. ver con eso que estoy diciendo, Y pero de hecho dice va a ser una niña. Y creo que le había puesto nombre y todo. Que acaba atacando a la doctora esta y vemos ahí que es bastante oscura, ya que tiene su parte bastante oscura por la cara que pone. Pero cuando salta hacia la doctora es que no parece un sintético de Alien el cuerpo, ¿verdad? Parece que lo han sacado de otra película. ¿Tú te imaginas a Ash o a Bishop haciendo esas cosas o esos movimientos? Fíjate, Darío, Ash al final se acabó volviendo loco. Sí que es cierto que tenía una orden de Weyland que no era una orden que beneficiase a la tripulación de la Nostromo, pero se acaba volviendo loco. Bishop, cuando Ripley descubre que Bishop es un androide, ella no quiere saber nada y él le explica que los modelos A2, como era Ash, tuvieron problemas y se acabaron Que tenían problemas. retirando. Yo creo que lo que le pasó Pero a Ash más claro, que nada. Sí. sí, pero no, mira, comento solo esto. Si en la época de Ash y de la Nostromo los androides estaban dando problemas tan serios, ¿cómo antes, años antes, tenían esta tecnología con ellos? Sí. Por eso Bueno, yo, como vamos. fan de Alien, cuando veo esto, no consigo entrar. No consigo meterme en la serie por este tipo de cosas. Claro. Porque no es una pantalla o un detalle de un diseño de un mueble o de un... No, no. Es que este tipo de Android, o sea, esto que tiene Prodigy está infinitamente por encima de lo que tenía Weyland Yutani. ¿Podría ser que Prodigy tuviese mejor tecnología que Weyland Yutani? Bueno, esto es un lienzo en blanco, en parte. Pero ¿por qué le estás quitando el peso a Weyland Yutani? ¿Por qué solo mencionáis a Yutani, a la vertiente femenina de la empresa? Porque Weyland Yutani acabó, en teoría, dentro del lore, ¿no? Acabó desapareciendo, la absorbió la japonesa. No, se fusionaron, ¿no? Entre Weyland, que era británica, y Yutani, que era japonesa, se acabaron juntando. Pero es que en esta serie Peter Weyland no existe. No existe, ni se le Por lo menciona, menos ni se por le va a ahora no recordar, porque al tenemos. final...
Peter Weyland es Prometheus y esta serie ha dicho que esto no existe. Pero Ah, Yutani, solo hay Yutani. ¿Te has dado cuenta de que intentan no mencionar Weyland? que yo leí por el internet que, bueno, ahí hay alguno que da la teoría de que Cavalier es o un clon o algo de Peter Weyland. Pero no sé, Uf, bueno, son de teorías, siempre hay alocadas de todo tipo, ¿no? Pero no sé, es como que me llamó un poquito la atención. Dije, no sea cosa que jo- Disney se la mande esa. compárame Dije, a este personaje con Guy Pearce. oh, no, pero todo es posible. Aparte, si esto va encarado a un reboot, la verdad no sé qué pensar. Bueno, y es cuestión de ver no solo esta temporada, porque ya tenemos segunda temporada confirmada y hay que ver lo que nos van contando y para dónde van encarando todo esto. Bueno, vamos a ver esta conversación que tiene el hermano de Wendy con este asistente, ¿no? Que está ahí, el pelón este, Sí. que él ya no quiere seguir ahí, el hermano de Wendy no quiere seguir ahí en el lugar este y le dice, bueno, está bien, andate si querés, pero te recuerdo de que tenés un pulmón que pertenece a la empresa, a Prodigy, que no te lo cobramos. Bueno, y les ponen todos los puntos, ¿no? De que, bueno. Sí, le pone en la mesa las modalidades de pago, ¿no? Y sí. Y bueno, y por otro lado, está Wendy conversando con Cavalier, que más o menos les pone un poco las mismas condiciones, ¿no? De que, bueno, de que si quiere seguir viendo al hermano y esto y aquello, tiene que acabar aceptando ella el tema de eh, esto de la comunicación, si puede descifrar, si puede tratar de comunicarse, ¿no? Con esto del idioma xenomorfo. Según recuerdo, la verdad que bueno, esa parte no recuerdo puntualmente el detalle, pero más o menos es lo que nos muestran. Y vamos a ver también esta parte donde hablan nuevamente vía Wi-Fi, Morrow y el chico el hindú, y ahí es donde le hace la amenaza. Le dice, bueno, mirá, si no haces lo que te digo, tengo acá a tu mamá, le dice el nombre del hermano, es la típica amenaza de Pablo Escobar, ¿viste la serie de... Te lo iba a decir ahora mismo. Amenaza de narco. O sea, en Weyland funciona como en un cártel. Ya dije, Dios mío, no puede ser esto lo que estoy viendo. Bueno, todo el capítulo a mí la verdad que me disgustó muchísimo, pero bueno, es lo que hay. Creo que Eh, se podían haber trabajado de una forma mucho más inteligente todo el tema del chantaje hacia el muchacho indio. Se lo podían haber trabajado mucho mejor, de una forma, no sé, con estrategias psicológicas más complejas, no con un ujú. chantaje tan simplón y no haber Sí, no, recurrido a la sí, sí, escena sí. de ¿me das el dinero? ¿Estás escuchando? Es tu madre. ¿Me lo vas a pagar? No sé, lo hemos visto un millón de veces. Es algo muy cliché, ¿no? Que ocurre, por Ujú. supuesto, pero en este contexto que nos estás presentando de personas mejoradas, personas trans, que se les ha metido su alma en un cuerpo mejorado, se comunican a distancia, tienen tecnología que no soñamos nosotros, pero luego, a la hora de manipular a las personas de verdad, porque supongo que al igual que si son humanos mejorados cibernéticamente, digamos, habrá algunos tipos de mejora a nivel intelectual o a nivel de procesamiento del cerebro, de capacidades cognitivas y, ¿no? Sí, el Creo tema es que, que creo que se podía haber trabajado una trama más, no sé, un poquito que no sea lo que siempre hemos visto y que por mucho menos no le veía yo a... Se me ha olvidado el nombre, Darío. ¿a En quién? la copia de Parker. ¿Morrow era? Sí, ¿no? ¿El moreno? Sí, Sí, es Morrow. Morrow, ¿no? Vale. Ujú. Creo que este personaje podía haber sido mucho más maquiavélico, más oscuro y podía haber dado miedo. Y Es no, a ver, que el actor no lo hace mal, pero las situaciones no le benefician. Es que en un momento dado él dice de más o menos de lo que le había pasado, que su familia y que tenía una hija, algo así, no recuerdo bien, y bueno, como que fue obligado un poco a hacer lo que tenía que hacer,
y que ahora él está abocado a eso, a cumplir esa misión que le encargó Yutani. Sí, sí. Sí, me parece bien, pero creo que ahora que tiene que estar manipulando para conseguir el objetivo a un niño y sabe que es un niño y es algo malo manipular a un niño para conseguir un fin, creo que podía haber sido un poco más oscuro, un poco más siniestro, maquiavélico, no sé, maligno, no tan, mira, ¿ves la manzana? ¿La quieres? Pues mira, si no haces lo que yo digo, me la como yo. Es que es así. Es demasiado simplón. Y le quita dramatismo a la situación. Que la única opción que tiene este niño, digamos, de poder tener un recipiente, por así decirlo, es el hermano de Wendy. Sí, porque claro. es el único humano que hay ahí, son todos sintéticos, Sí. salvo, bueno, que Valier, alguno que otro por ahí, pero no va a tener el alcance, digamos, ni la posibilidad de poder. Entonces, El hermano de Wendy va a servir para todo. es que lo espía incluso, en un momento dado. Sí, tiene toda la pinta, claro. De que, bueno, aquí creo, no sé si va a durar mucho más este muchacho. No van a quedar, supongo que irán muriendo casi todos, salvo Wendy, ¿no? Si no, no sería Alien. Sí, es que sí, lo que yo digo, como creo que fue en el podcast de Jurassic World que yo te dije, si hubiese sido yo, los hubiera matado a todos. A la familia Delgado, por supuesto. A la familia. Bueno, y aquí tenemos la escena final, que esto ya es, o sea, lo más de lo más. La mayor fumata. Les pasó que vieron Alien Covenant y vieron a David ver el nacimiento de un alien y ver cómo el alien abría las manitas y él hacía lo mismo y que aquello fue súper criticado. Y dijeron, ¿os acordáis aquella escena de Alien Covenant que fue tan criticada y que estropeaba tanto la biología o el comportamiento visto en los Chestbusters? Pues vamos a hacerlo peor todavía. Vamos a sacar un Chestbuster y vamos a poner a Wendy aquí, que yo creo que en el siguiente capítulo le ha puesto hasta un collar. Es que yo cuando, bueno, vamos a comentar un poquito para que se enteren, ¿no? Bueno, la escena esta que está el pulmón dentro del recipiente y nace el alien, ¿no? El xenomorfo. Sale de ese recipiente y yo en esta parte cuando el xenomorfo pequeño empieza como tal cobra, ¿no? A moverse hacia ella, dije, aquí, ¿tú recuerdas el meme que se volvió meme también de la película de Spaceball? Cuando el alien empieza a bailar y a cantar Hello, my baby. Sí. Yo dije, lo único que falta es que se coloque el sombrero y comience. Voy a poner una imagen de referencia para que la gente se entere. No, yo dije, no puede ser esto, y encima lo acaricia. Nueva mascota. Nueva mascota. Me has dado una idea, además. ¿Qué? Con el tema de la IA. Sí que es cierto. Es que le ves ahí con los brazos. La verdad que tanto la marioneta como el diseño creo que están bastante bien. Sí. Creo que de todo lo que hemos visto a nivel práctico relacionado con el Alien, esto es lo que más me ha gustado. Sé que más me creo de todos. No el contexto de la escena, pero sí los marionetistas y todo el trabajo que hay detrás de la marioneta. Sí. Que tenga los brazos pegados. Sí, creo que es lo más destacable de la serie. Sí. Es un detalle que tenga los bracitos así, porque se parece al de Aliens, Alien 1, el Chestbuster original. Porque lo que se hizo en Covenant, que sí que es cierto que ese alien que vemos en Covenant no llega a ser el alien final, pero este tampoco. Porque este no es igual que el Alien Drone de Geiger del año 79, no llega a ser igual. Pero bueno, bien, esto sí, eso está bastante bien. Igual que lo que hemos dicho antes del ojo pulpo, ¿le has llamado? ¿O cómo le habías llamado? El ojo pulpo, sí, el ojo pulpo. A mí que metan todas estas criaturas no me convence en un producto de Alien, porque como he dicho antes, le quita todo el peso al Alien y le quita el misticismo a que la humanidad ha encontrado una especie alienígena peligrosa. Porque aquí vemos que están trabajando con ellas y que cuando llega el cargamento, digamos, con las especies alienígenas, parece que es algo que ocurre bastante a menudo.
Pero vamos, que, en Sí. fin, la marioneta bien. Lo que ocurre después con Wendy y la marioneta no le veo qué va a ocurrir. Aquí ya hemos nerfeado al alien totalmente y ya es Sí, sí. un juguete más. Sí, sí, una mascotita, ¿no? En vez de un gato, un perro, bueno, agarramos uno de estos. Nos podríamos, a ver, sabes que Marvel en los últimos años ha sacado muchos cómics de Alien, ¿no? Sí. Se han inventado especies derivadas o creadas por los ingenieros. Y había una doncella del mal que era así medio biomecánica y no creo que Creo. se vayan, no creo que se vayan para allá. Sí, como que había otra especie por el que habían hecho los ingenieros y todo muy estilo Geiger, biomecánico, etcétera. No creo que vayan por ahí, pero bueno, no creo que Wendy se convierta en nada así. No creo que ese sea su camino. Pero vamos, que ¿no te parece un poquito Marishu su personaje? Y no sé, yo ya no sé qué pensar de qué es lo que va a proceder con este personaje. Con este y con un par más, ¿no? Y bueno, y el xenomorfo en sí, no sé en qué es lo que pretenden, que nos cambia todo, de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, sagas original y demás. No le veo mucho sentido, pero bueno, qué sé yo. A mí me da curiosidad. Sí, curiosidad por ver qué ocurre y cómo avanza todo, pues sí, a ver qué hacen con el resto de especies. También es cierto que en la escena en la que Wendy está acariciando al Chestbuster, vemos a Roy Batty ahí observando muy atento. Es que, ¿sabes? Me recuerda a la mirada de Ash o de Bishop cuando están estudiando los aliens. Ujú, Y eso eh, sería una cosa muy interesante para seguir desarrollando. Que este personaje tiene muchísimo potencial. es que, es que algo va a pasar ahí con Kirch, decís vos. Sí, que está mirando Sí, ahí, que está observando toda la situación. Ahora, de cómo ella no percibe, ¿no? Que lo están viendo, bueno. Y bueno, ahí finaliza el capítulo, ahí dejándonos con este capítulo que la verdad, bueno, para mí fue una cosa de locos. Yo no podía creer lo que estaba viendo, pero bueno. Ahí el dirigido por Ugla Hauksdottir. Ugla Hauksdottir. este capítulo dices, bueno, es un capítulo con más exposición, con más diálogos. Bueno, bien, vamos a ver qué nos cuentas, ¿no? Pero es que cuando Ujú, acaba el capítulo dices, es que tampoco me han contado mucho. sí. Me han propuesto, o sea, me han puesto más cosas encima de la mesa, hemos avanzado un poquito en algunas cosas, pero hemos tenido demasiada filosofía barata y bla, bla, y bla, bla. Y creo que ha sido un capítulo muy desaprovechado, porque teniendo menos acción o menos situaciones así que los dos primeros, los tres primeros, perdón, si vas a hacer un capítulo que está más centrado en el diálogo y en el desarrollo, joder, trabajarlo mejor. Porque es que, de verdad, este capítulo lo metes en edición y puedes quitar muchísimas cosas y no pasaría nada. Ujú, sí. Es que me da miedo hacia dónde va la serie. Y luego, esa especie que no hemos visto todavía, Eh, ¿se van a atrever a hacerla más peligrosa que el alien? yo ya Porque dije, eso se lo están guardando para el último de- capítulo. después de haber visto que el pulpo zombie tiene muchísimo peligro y es muy Ujú, inteligente, después de haber visto que el alien es más torpe y que un sintético lo puede vencer con un cuchillo, y además este alien no se comporta de forma inteligente. Además, los aliens, cuando solo hay uno, intenta siempre enfocarlo todo hacia intentar desarrollar un nido, intentar conservarse, intentar protegerse, intentar no ir a o sea, como si fuese un oso zombie matando a todo el mundo y ya está, que es lo que está haciendo este alien. Acuérdate, bueno, en todas las películas de Alien, los Alien, joder, la mítica frase de Ripley, ellos no matan, ella está viva, ¿no? Cuando se llevan a Newt. Es sí, verdad. Un alien puede matar para alimentarse, etcétera, o puede matar para defenderse en cierta situación. Y han muerto muchísimos personajes en Alien. sí. Pero a partir de cierto punto, el alien siempre quiere llevarse a las víctimas vivas
para poder seguir engendrando su especie. De hecho, ya viste la edición especial de 2003 de Alien, el octavo pasajero, que Ridley Scott metió todas aquellas escenas eliminadas en las que vemos que Ripley se encuentra con el Capitán Dallas, que Ajá, está como en una sí, vaina. Sí que es cierto que ahí sí. no estaba todavía explicado el proceso de desarrollo que luego vimos ya con James Cameron, pero bueno, ahí estabas viendo que el propio Alien, su objetivo siempre es intentar hacer pues eso, tiene pensamiento de colmena, no es una criatura asesina slasher sin más. Exactamente, sí, 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 sí. Aquí, ¿qué hace este Alien? Mm. ¿Qué está haciendo? No, bueno, este Alien el que hemos visto hasta ahora, porque si salen más Sí, van a yo hacer lo creo mismo. Sí. que la criatura, es más, estoy convencido que esta criatura que todavía no esto, Lo bueno, hemos visto, ¿no? va a estar al último capítulo seguramente para crear un cliffhanger para la segunda temporada. Claro. Y bueno, y también, digamos, me da un poco la sensación que el ojo pulpo este va a estar un poco vinculado con una de estas dos sintéticos, ni bien la NIPS esta, que está media tocadita, o la otra, Sí, yo la creo que con la que está que es tocadita. la otra, la colorada, la NIPS, la que dice que está embarazada. Pero ¿y tú crees que va a dominar domina a la No chavala sé, es y una teoría mía, personal, pero yo no, creo que no, yo es que sí, es que hay un momento en el que ella lo mira con mucho interés en el tercer sí. capítulo. No lo sé, con O la interés, no, otra. con esa, sí, podrían ser ambas, pero Ujú. es que a ver, vamos a ver, el ojo pulpo en una persona o en un cuerpo, no, no, es que el cuerpo sintético, ¿cómo lo va a controlar? No lo puede controlar. Sí, no debería de poder, pero no sé, la verdad. O bueno, algo con En, el ojo pulpo, eso va a en- pasar que obviamente después va a desaparecer, eso seguro el lo van a ojo pulpo, lograr. lógicamente el ojo pulpo metido en una persona, estaremos ya jugando a la cosa, ¿no? Sí, bueno, Tú me teorías puedes, hay muchas. tú en un spin-off o en un Alien versus Predator, ¿no? Puedes venir y el Yautja puede matar a un alien. Ajá, Sabemos que lo puede hacer, está claro. sí, Tiene sí. entrenamiento, es una criatura fuerte, tiene armamento. Bueno, puede hacer, es súper inteligente también, vale. Pero como ahora me presentes a una criatura genérica y te cargues al alien, en la serie del alien vamos a tener lo mismo que está haciendo Disney en los últimos años. Coger Willow, el producto querido Willow, y traerme a Willow para ponerle de secundario y contarme una historieta de dos princesas lesbianas que se quieren mucho. Y esto es un poco lo que está ocurriendo con esta serie. De momento, hay muchos momentos que me recuerda en ejecución a la serie de Willow, olvidada, quitada de la plataforma. Sí, por suerte. Hay algunos momentos en montaje, en decisiones, en desarrollo, hasta meter una canción de rock en el final, Ajá. que eso es una cosa que no me cuadra en un producto de Alien. Bueno, para ir cerrando ya, que ya nos pasamos un poco de lo que se tenía planeado, bueno, teorías hay muchas circulando. Creo que incluso ya se está hablando del quinto capítulo. No sé si se filtró o qué. Bueno, he visto por ahí unos titulares. Obviamente no he querido entrar a ver. Yo voy a ver el capítulo cuando salga, cuando esté disponible. Y bueno, y allí veremos a ver cómo continúa esta serie, que la verdad que es bastante, bastante curiosa. También estoy viendo por ahí gente que sí, le está gustando todo, pero aquellos conocedores, más seguidores de la saga, bueno, de todo lo que vendría a ser el mundo de Aliens, bueno, les pasa lo mismo que a nosotros. Sí, ¿querés comentar algo más? No, ya está. Vamos a ver hacia dónde va la serie. Igual nos sorprende. Y dentro de que ya se haya cargado el universo Alien, el canon de Alien, el lore de Alien, al Alien y todo lo que conocíamos que era Alien o Aliens, pues por lo menos que nos den un producto entretenido, ¿no? Que hagan algo con estos personajes y estas criaturas. Y yo me lo tomo, Darío, como un spin-off alternativo. Ujú, sí, sí, Como mencionaste la otra esas vez, sí. películas de Star Wars de la batalla en el planeta de los Ewoks, etcétera, algo así. Ajá, Y sí. ya está, sin más. Así que bueno, entonces hasta aquí más o menos nuestro punto de vista. Recuerden que bueno, todo lo que nosotros comentamos aquí, bueno, ni bien Héctor tiene bastante conocimiento de la saga
Yo un poco también, bastante fans somos de la saga. Y bueno, obviamente hay cosas que son muy evidentes y creo que no tienen... es irrefutable, digamos. Algunas cosas, por más que guste o no guste, hay cosas que dentro de este universo no tienen sentido. A no ser que, bueno, hagan todo un reboot y se inventen toda una cosa totalmente nueva, que creo que es lo que están haciendo. Quizás lo que tendríamos que preguntarnos es, Darío, vamos a ponernos en la situación de una persona que consumidor habitual de series, películas, que bueno, le gusta el cine, pero tampoco es un fan loco ni un experto de ninguna saga en concreto, y bueno, ha visto las películas de Alien, le gustan las películas de ciencia ficción, se divierte sin más, no es, como he dicho, no es experto en Alien, esa persona, se pone esta Sí. serie, yo creo que sí que la disfruta. Ujú. Sí, es probable, sí. Porque Y, nosotros venimos manchados porque tenemos conocimiento de Alien, de ciencia ficción, de muchas otras películas que tocan estos temas de cyborgs, sintéticos, replicantes, conciencia, todo este tipo de ciencia ficción, y a lo mejor estamos muy manchados ya y por eso no. Pero a un espectador medio, creo que esta serie, sin llegar al nivel de calidad que tenía Alien Romulus, pero creo que funciona un poco como ese vehículo. Porque Alien Romulus, como yo ya te lo comenté, ¿no? Que es una película que está muy bien dirigida, muy bien producida, el diseño de producción, la banda sonora, la ejecución, todo es sí. muy bueno, pero el guión, los personajes, los diálogos, el diseño de escenas son copias de otras escenas. Entonces es un producto que parece que está hecho para atraer a las nuevas generaciones o a la gente otra vez a la franquicia de Alien, pero haciéndolo desde nuevo, y creo que este está jugando a lo mismo. Lo que Sí. pasa que de forma cometiendo algunos errores, porque se está llevando la contraria a Romulus, y si la idea de ellos es resucitar la saga con estos dos productos de base, que son lo que son, ¿no? Creo que no lo están haciendo bien. Porque incluso para una nueva generación de Alien, imaginemos que olvidamos que existe Alien y Aliens, y queremos hacer una nueva generación de Alien, esto ya no sería Alien. Y si sigues tratando así a la criatura, no deja de ser una criatura más. Con el mejor diseño de la historia, sí, pero ya no es la criatura que todos conocemos. No sigue los códigos, ni las normas, ni los comportamientos, ni todo eso que le hizo tan grande, que no es solo su diseño, es su misticismo, su inteligencia, su comportamiento, su carencia de empatía. Pero claro, protege a los suyos y a su reina, ¿no? Es una especie muy Ah, interesante, y si no la tratas como lo que es, pues pasa un poco como, fíjate lo que te voy a decir. Si Darío cogemos Parque Jurásico, el Velociraptor, y cogemos el Velociraptor en Jurassic World, en una tenemos a un villano que es un animal súper inteligente y súper peligroso, y en otra tenemos casi a un personaje animal para, no sé, en una película para niños para vender peluches. Es esa diferencia. Siendo la misma criatura en la misma saga, se las usa muy claro. diferentes. Sí, sí, Ahí sí, sí, era, sí. ahí fue por decisión propia, o sea, no fue por error, y bueno, funcionó en cierta manera. Pero es que aquí, como sigan así, dentro de 10 años, ¿qué va a ser el Alien? Y va a acabar siendo un meme como Star Wars. Porque claro, podemos decir, pero ha habido muchos productos malos de Alien. Están las de Alien vs Predator, que no son canon, pero bueno, está la otra, tal, sí, pero allí el Alien estaba mucho mejor utilizado. Iba, ¿me entiendes? Su comportamiento, su dinámica, su biología. En Alien vs Predator 2, que es malísima, yo la disfruto y es malísima, pero ahí el Alien se comporta como un alien, o se comportan como aliens. Claro, Aquí el claro, claro, Alien no sí, es sí. un alien. En Alien vs Predator 1 también ocurre, o sea, los aliens sí que están exagerados, pero también son aliens, ¿no? En Alien Sí, 3 y en sí. Alien 4 los aliens son aliens. En Alien 3, de hecho, muy alien. De hecho, es el alien que más se comporta como el alien original, el de Alien Ujú. 3. Así es. Bueno, entonces hasta aquí entonces el capítulo de hoy. Se agradece muchísimo la participación de Héctor, Weyland. Les recuerdo que vayan a ver su canal, Synthetic Lauser. Lo voy a dejar el enlace tanto en la descripción como en el primer comentario, para que vayan, suscríbanse si todavía no se suscribieron.
lo mismo en este canal. Y bueno, compartan, denle me gusta, comenten, que ayuda muchísimo a que esto siga creciendo. Y bueno, vamos a tenerlo nuevamente en próximos análisis, en próximos capítulos. A Héctor aquí, bueno, charlando, ¿no?, de esta serie que es bastante curiosa. Nos genera por un lado también un poco de interés para ver hacia dónde se dirige todo esto que nos están contando. Entonces, sin más, gente, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Chau.